Sabe, estos tiempos son tiempos donde Dios nos permite desatar la fe de su pueblo. Pero son tiempos donde sabemos que cuando desatamos la fe, algo se tendrá que activar en el mundo espiritual. Aló. ¿Qué quiere decir? Nuestras vidas no pueden ser las mismas cuando nosotros recibimos una palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú la recibes en tu corazón y tú crees en ella, sabe, de una vez el poder de Dios se activa aquí en la tierra para obrar a favor de cada uno de nosotros. Por eso titulé esta enseñanza, antes de ministrar, antes de orar por la vida o por las necesidades de cada uno de ustedes, como la fe activa el poder de Dios. Y quiero compartirles lo siguiente. Mira, cuando hablamos de la fe, no solo hablamos del conocimiento de la palabra. No simplemente nos tenemos que detener a conocer la historia, la cronología de los hechos, de todo lo que pasó a través de los movimientos de Dios en los profetas, en su pueblo o en los patriarcas. Cuando hablamos de la fe, no simplemente nos tenemos que quedar en estudiar, en conocer más a fondo la letra, el logos, lo que está escrito en la palabra. Cuando hablamos de la fe, sabemos que la fe va mucho más allá de simplemente un mero conocimiento de quién es el Señor. Cuando hablamos de la fe, tenemos que entender que la fe es activa, es creativa y permanece en continuo movimiento. Aló. Estoy hablando que la fe es activa, la fe es creativa y la fe se mantiene en un continuo movimiento. Cuando hablo de la fe, según lo que dice la palabra, la Biblia nos revela que la fe es una persona. Aló. Y que la fe es Jesús. La palabra nos enseña que la fe es el verbo se hizo carne y el verbo es Jesús. Así que la fe, ¿quién es? Es Él. Cuando hablamos de la fe, tenemos que hablar de la esencia, de la sustancia de aquel que creó todas las cosas. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que en Jesucristo habitó la plenitud de toda la deidad. Cuando hablamos de la fe, hablamos de que para Dios o para el Señor no hay nada imposible. Que lo que es imposible para ti, para mí, o para nosotros, o para Dios, perdón, es posible. Así que también entendí algo, y es que cuando hablamos del poder ahora, que puede convertir el alma de un hombre a Dios, ¿cuántos de ustedes aquí se convirtieron porque alguien simplemente les habló de Dios? ¿O cuántos de ustedes hoy conocen a Jesús a través del Espíritu de Dios? No hay nadie que pueda conocer a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Wow. Solo podemos conocer a Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Y mira esto, entiendo algo, que cuando hablamos de ese poder que puede convertir el alma de un hombre a Dios, que puede transformar cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, o que puede cambiar el transcurso de la humanidad, aún la misma naturaleza, dice la Biblia, que se le somete a él. Cuando hablamos de ese poder, de aquel que le dio vida a la materia, dice que del polvo fuimos hechos. Aló. Quiere decir, aquel que le da la vida a la materia, porque aún resucitó ese poder a un gente que murió. Aló. La hija de la mujer importante de la tsunamita, Jesús a Lázaro. Mira esto. Cuando hablamos de ese poder, también nos referimos a una de las personas de la deidad. ¿Y sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Así que la fe es la que activa el poder de Dios. En otras palabras, es Jesús el que desata su espíritu para que obre a través de nosotros por medio de la fe. Por eso hoy les estoy hablando de la fe que activa el poder de Dios. ¿Cuántos quieren activar el poder de Dios en el nombre de Jesús y a través de la manifestación del Espíritu de Dios sobre este lugar? Mira,
Cuando yo conocí al Señor, la palabra dice que Él nos da una medida de fe. Y cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene la revelación, sabe quién es Jesús por medio del Espíritu Santo, lo que uno menos piensa es que uno podrá pasar por alguna calamidad. Aló. Lo que uno menos cree es que uno se pueda enfermar. Yo nunca pensé en mi vida estar en una unidad de cuidados intensivos. Jamás lo pensé. Mi fe en ese tiempo me hacía creer que jamás yo podía pasar por ese lugar. Nunca pensé que iba tal vez a ser intervenido 5 veces quirúrgicamente. Jamás me pasó por mi cabeza hace 20 años a través de esa fe creer que yo iba a pasar por eso. Nunca pensé que iba a ser trasladado de un lugar a otro, que me iban a mover de un piso a otro, que me iban a mover de una habitación a exámenes todos los días, que todos los días me tenían que canalizar, que me tenían que colocar cualquier cantidad de inyecciones. Jamás yo lo pensé. Jamás pasó esto por mi mente. Pero quiero decir algo, independientemente de lo que podamos pasar o vivir estando aún en este lugar, en esta tierra y dentro de este cuerpo, ¿sabes? Lo que yo sí sé, que la experiencia más hermosa que podamos vivir será cuando la manifestación del poder de Dios obre de una manera sobrenatural en ese momento más crítico de la vida. ¿Sabe? Cuando tú logras entender, comprender, vivir la experiencia del poder de Dios obrando en tu vida, aún en el momento cuando nadie, ¿sabes? Tal vez da un parte bueno, un diagnóstico bueno. ¿Sabes? Para mí eso ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y eso lo lleva a uno a cambiar nuestra perspectiva de fe. ¿Aló? Eso nos cambia la perspectiva de cómo vivimos la vida. Yo entendí algo ahí, y es que la fe reposa en la manifestación del poder de Dios. Wow. ¿Aló? No importa lo que tú estás viviendo. No importa por lo que tú estás pasando. No importa si tal vez tú tienes algún familiar enfermo hoy. Si alguien está pasando por una situación difícil en el área financiera, no te preocupes. Yo vengo a decirte de parte de Dios, si tú tienes fe, tu fe va a reposar en el poder de Dios a favor de la vida de esas personas o de tu vida. Esto es para anotarlo, la fe reposa en el poder de Dios. Quiere decir, cuando tú experimentas, cuando tú vives, cuando Dios te saca de una situación difícil, cuando Dios, ¿sabe? La palabra no permite que la enfermedad te quite la vida y tú experimentas el poder de Dios, tú subes a otro nivel de fe. Tu fe aumenta. Y mira, y hay fundamento de ello, porque la palabra dice que una vez sus discípulos estando con Jesús le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Aló. ¿Cuántos quieren que su fe aumente hoy? ¿Cuántos quieren a través de esa fe activar ese poder de Dios en sus vidas o a favor de la vida de otros? Yo entiendo algo y es lo siguiente. Mira, hoy a través de la fe vamos a trasladar cada cosa a su estado original. Hay ciertas situaciones, hay ciertos agentes que están ocupando un lugar que no les pertenece en tu vida. Aló. ¿Sabe? La enfermedad no tiene que tener cabida en nosotros como hijos de Dios. Si llega es porque Dios la permite con un propósito. Aló. Y más adelante la misma palabra nos lo va a aclarar. Hay cosas que no tienen cabida en tus finanzas. La escasez, la deuda, las crisis. Eso no pueden estar, ¿sabe? Ocupando un lugar de tu negocio, de tus finanzas, de tu sueldo. Eso para nosotros como hijos de Dios, eso no está permitido para el diablo.
Mira esto. Te quiero decir lo siguiente. Hay ciertos términos, diagnósticos, declaraciones que hoy tendrán que ser desautorizadas y tienen que regresar a su lugar. Aló. Hoy vas a cancelar todo derecho legal que se le atribuyó a actas ya derogadas y poderes ya derrocados y derrotados en contra tuya. Jesús dice que vino y canceló, ¿sabe? Y desautorizó todo decreto legal que tenía Satanás sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu economía y sobre el destino profético para el cual tú naciste. Ya Jesús lo hizo. Ya cambió el acta ese. Así que vengo a decirle de parte de Dios, aquí se cumple una palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de los hijos de Dios. Así que es bien interesante entender que el Señor quiere llevarte a comprender la revelación de la palabra para que actives el poder de Dios a través de tu fe. Una cosa es la fe que puede despertar o traer el conocimiento. Otra es la fe, ¿sabe? Que trae la revelación de Dios a nuestras vidas. En esa fe nos movemos, en esa fe andamos y en esa fe caminamos. Aló. No de acuerdo a los diagnósticos del hombre, no de acuerdo a la circunstancia que tú puedas estar viviendo. No. La palabra dice que debemos vivir de acuerdo a las promesas de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿sabe? La manifestación de Dios solo se mueve en el ámbito sobrenatural. Hay cosas que tendrán que empezar a pasar en tu vida, ¿sabe? Que tendrán que empezar a pasar en tu economía, que tendrán que empezar a pasar en tu familia, que será una intervención majestuosa y maravillosa del Espíritu de Dios sobre esa situación. Y mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 17, 14 al 27. Mira lo que dice. Dice que cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula, perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. ¿Sabe? De acuerdo a la palabra que les comparto, de acuerdo a tu fe, ¿sabe? Activaremos el poder de Dios y lo que no es de Dios se irá al lugar que le pertenece. Aló. ¿Sabe? Cuando estuve en cuidados intensivos, toda persona que llega ya a la bacteria que más le teme es a la pseudomonas, si no estoy equivocado, si hay médicos me corrigen. Esa dicen que es mortal, pero cuando el Espíritu de Dios está contigo en cualquier lugar, ninguna bacteria, ningún demonio, ningún espíritu contrario al de Dios podrá tocarnos. ¿Sabes? Tú ves la diferencia, tú notas cuando el Espíritu de Dios está contigo, cuando tu fe lo activa y sabes que Él está contigo, y donde Él esté contigo, nada podrá tocarnos. Nada podrá tocar tu vida, nada podrá tocar tu economía, nada podrá tocar tus proyectos, nada podrá tocar lo que tú emprendas cuando el Espíritu de Dios está contigo. Aló. Así que, ¿qué opinó Jesús por la falta de fe de sus discípulos para sanar enfermos y liberar a los cautivos? Mira esto.
entiendo algo. El ser humano lamentablemente asocia los asuntos naturales o anormales con cosas universales. Quiere decir, el hombre en su razonamiento, cuando está pasando por una situación crítica o difícil, simplemente la razona, le busca explicaciones. Di conmigo, se argumenta. ¿Tú conoces gente argumentada? ¿Tú conoces gente tratando de darle explicaciones a una situación? Dime qué explicación tú le puedes dar a una enfermedad. Dime qué explicación tú le puedes dar a un diagnóstico tal vez ya difícil. Dime qué explicación humanamente o qué argumento humano muchas veces tú tendrás para darle solución a una crisis financiera. ¿Será que cuando hemos pasado por ciertos procesos hemos tenido la respuesta dentro del conocimiento, la razón, lo que sabemos o la experiencia? No. Y lo que pasa ahí es que definitivamente muchas veces la mente nos va a llevar a dudar de que el poder de Dios todavía está vigente sobre la tierra, que el Señor todavía hace milagros a través de su Espíritu Santo, que puede abrir el mar rojo en tu economía, que puede detener aún en el Jordán las aguas. Pero muchas veces, esa parte humana es la que nos impide avanzar, nos impide activar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así que el poder de Dios no podrá operar donde no encuentra fe. El Espíritu Santo está buscando una persona, un hombre, una mujer, donde Él pueda reposar para activar todo su poder a favor aún de la misma humanidad. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre tenía un hijo que tenía una enfermedad. Dentro de su razón, para él era un lunático. Sí, tenía un compromiso espiritual. Tal vez él había tratado por diferentes maneras de darle solución al problema de su hijo, pero no lo pudo hacer. Pero él entendió algo, que había un Jesús, que Jesús estaba en la tierra y que tal vez lo que sus discípulos no pudieron hacer, él sí lo iba a poder hacer. La pregunta, ¿quién no ha podido recibir una sanidad hoy de parte de Dios? ¿Quién tal vez hoy no ha recibido un milagro de parte de Dios? ¿Quién tal vez hoy no ha recibido una respuesta de parte de Dios? Yo te digo una cosa, si tú sigues creyendo en la palabra, en el Señor, por fe, tú vas a recibir hoy, esta misma noche, ese milagro. Porque la fe es la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Aló. Y de eso quiero embarazarte. Es la fe la que activa el poder de Dios a nuestro favor. Es la fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? ¿Sabe? Aquí estamos llenos de fe. Así que no es imposible que Dios esta noche no haga milagros. Aló. No sé si tú has venido por algo especial. No sé si tú has venido a orar por algún familiar, por alguna situación difícil. No importa dónde está esa persona. No importa si está en una clínica. Es que, ¿sabe? El Espíritu de Dios, dice la palabra, que no tiene limitaciones geográficamente. Él puede operar donde tú le digas. ¿Se acuerda del centurión con el criado? ¿Se acuerda? Mira esto. La verdad, en algunos casos, se podrá recibir como algo ofensivo o en otros casos como algo desafiante. Sí, porque si uno se pregunta y dice, pero bueno, y Dios se ha hecho milagros con mi hermano, con mi hermana. Dios hizo milagros con el pastor, a él sí lo sanó. A él sí lo sanó. Dios lo sacó de una UCI. Dios no permitió que X bacteria partiera o se lo llevara. Eso es verdad, pero ¿por qué Dios no lo ha hecho conmigo? ¿Por qué Dios no lo hizo con mi hermano? No lo ha hecho con mi mamá, no lo hizo con mi padre. Y tal vez tienes la razón. Pero muchas veces la verdad nos puede llevar a nosotros, uno, o a desafiarnos, o dos, a simplemente a recibirla como una ofensa. ¿Y cuántos saben que no? Que las cosas de Dios nos desafían
a seguir creyendo, aunque la muerte quiera visitarnos a nosotros, aunque cualquier crisis quiera llegar, aunque cualquier diagnóstico quiera desmotivarnos o desanimarnos. Mira esto, ¿por qué algunos discípulos no pudieron echar fuera a los demonios? Simplemente Jesús dijo, por la poca fe que tienen, les respondió. Por la poca fe que tienen, dijo Jesús. ¿Sabes? Yo te quiero decir una cosa, y se lo dije, que hay una fe que recibimos a través del conocimiento, pero hay otra fe que llega por la revelación y por la vivencia de parte de Dios. La pregunta es: ¿cómo ustedes están tratando los asuntos espirituales? Yo me pregunté otra cosa: ¿cómo podemos activar el poder de Dios en nuestras vidas? O también me pregunté: ¿cómo podemos movernos en un mayor poder? ¿Cuántos quieren moverse en un mayor poder de Dios? Pocos, amén. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios cada momento, cada día, cada instante de sus vidas? ¿Sabe? Él anhela eso. Dios anhela que tú experimentes cada día el poder de Dios obrando a favor de tu vida. Dios me dio 3 claves a través de este pasaje. Ojo, 3 claves que te van a ayudar a través de tu fe a activar ese poder de Dios. La primera clave es: ríndete delante de Dios. Wow. Dile que está al lado: ríndete delante de Dios. Muchas veces, ¿sabe? Lo más difícil que vivimos cuando experimentamos ciertas pruebas en nuestras vidas es soltar el control de nosotros mismos. Ojo, una de las cosas más tenaces es soltarle aún el control de nuestras vidas a Dios. Y aún estando en una enfermedad, viviendo una enfermedad. Porque, ¿sabes? Por naturaleza nos aferramos demasiado a esta vida. Y esta vida es algo temporal. Dios no nos creó para vivir una temporada. Aló. Dios nos creó para vivir una eternidad en su presencia. Pero nos aferramos a esta vida. Nos cuesta trabajo despojarnos de muchas cosas. Aló. Pero cuando estamos viviendo ciertos procesos, llega un momento, ¿sabe?, de la vida donde tú empiezas a encontrarle el verdadero sentido a la vida. Y es cuando tú empiezas a desprenderse, entre comillas, de lo que tú más amas. Porque a veces no sabemos amar. El plan de Dios es amar como Dios nos amó. Pero como seres humanos, ¿sabe? Tal vez por muchos faltantes, a veces amamos como el hombre ama y no como Dios ama. Y a veces es difícil desprendernos aún de lo que más amamos en la tierra, como son nuestros hijos, simplemente porque el amor con el que amamos no es el amor de Dios, y por eso nos es difícil soltarnos de alguien o que alguien nos suelte. Yo creo que he ido entendiendo el misterio, no tanto de la muerte, sino de aquellos que parten con el Señor. Porque yo sí sé que el Señor sí sabe cómo amarnos a nosotros, aún estando con vida en la tierra. Y si Dios nos ama como nos ama estando aquí en vida, ¿cómo será cuando tú y yo estemos delante de Dios? ¿Tú te imaginas el amor que iremos a experimentar cuando tú estés delante de aquel que te creó? Así que en medio de los procesos, en medio de las dificultades, número 1, algo que va a activar a través de tu fe el poder de Dios es que te rindas delante de Dios. Tenemos que rendirnos delante de Dios. Aún en esos instantes no te quedan ni fuerzas a ti, ni para moverte, ni para levantarte, y menos hasta para opinar o decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer contigo.
Hoy entiendo lo que el apóstol Pablo dijo. Para mí, Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe? Nuestra partida de este mundo para nosotros como hijos de Dios por esa fe es ganancia, porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que cuando nosotros partamos de este mundo, cuando nuestro espíritu se salga de la materia, va a ir a donde está el mismo Dios. ¿Aló? Así que mira lo que dice Ezequiel, capítulo 17, versículo 24. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo el Señor he hablado y yo lo haré. El único que puede hacer reverdecer el árbol seco es el Señor. El único que puede resucitarnos aún en medio de la muerte es el mismo Dios. El único que puede sanarnos a nosotros es el Señor. La palabra dice que para Él, dijo ahí, para Él no hay nada imposible para Dios. Y a eso tenemos que aferrarnos cuando tú y yo sabemos que vivimos para un propósito con Dios. Aló. Cuando tú tienes claro tu propósito, tú descansas en esa verdad. Ríndete delante de Dios. ¿Sabe? Y Él te llevará a operar en un mayor poder. Segundo elemento que a través de la fe activa el poder de Dios de acuerdo a ese pasaje, y es reconoce tu vulnerabilidad, reconoce tu humanidad, reconoce que somos frágiles como seres humanos. Aló. ¿Sabe? Muchas veces creemos que si nos mostramos fuertes ante X situación delante de Dios, tal vez Dios se va a mover mucho más rápido a favor de nosotros. Muchas veces queremos mostrarle a Dios una fachada que no existe en nuestras vidas. Muchas veces queremos decirle a Dios, yo no necesito a través de nuestra actitud de ti. Yo no necesito de tu ayuda. Yo sé cómo sobrellevar esto. Yo sé cómo levantarme de esto. Pero, ¿sabes? No, tenemos que reconocer lo que somos. Y está claro, mira esto. En Isaías 53, del 3 al 5 dice lo siguiente. Dice que fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Es que a veces pasamos muy rápido por los pasajes. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios le reveló al profeta que Jesús vendría a la tierra en forma humana como uno de nosotros, y que vendría a esta tierra, y mira cómo lo describe el profeta en su humanidad. Dice lo siguiente: hecho para el sufrimiento. En la primera parte dice hecho para el sufrimiento. Hay un sufrimiento, ¿sabe?, que dentro del concepto humano se mide como debilidad. Porque nos enseñaron así, ¿no? No llores, te raspaste, levántate. Los hombres no lloran. No, hay cosas que nos van a doler. Hay personas que un ser querido partió. Eso produce un dolor. Hay gente que con la partida de una persona retiene los sentimientos. ¿Por qué? No tienes que retener un sentimiento cuando hay un dolor en tu corazón. Expresa el dolor. Jesús lo expresó cuando Lázaro estaba en la tumba. Dice que él lloró en el pasaje ahí en Juan. Lo que pasa es que el sufrimiento del que tal vez habla aquí el profeta, ¿sabe? Para nosotros tiene una perspectiva como hombres espirituales
totalmente diferente. Y es que, ¿sabes? En el ámbito espiritual sucede lo contrario, y es que se tiene que dar para traspasar de un lugar a otro mejor lugar. ¿Aló? Cuando estamos expuestos a pasar por un sufrimiento, a sentir un dolor, a sentir una incomodidad, desde el plano espiritual es porque Dios nos va a llevar a un estado mejor o a un lugar mejor. ¿Aló? Mira esto tan interesante. La palabra dice en Job capítulo 36 versículo 15, mira lo que dice: a los que sufren Dios los libra mediante el sufrimiento. Wow. Y en su aflicción, dice, Él los consuela. Y mira lo que dice Isaías 52:13. Dice lo siguiente: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué revelación recibió el profeta Isaías? Mi siervo vendrá y pasará por sufrimiento. Es lo que dijo. Todos hemos leído esta palabra, que Jesús vino, varón de dolores, ¿sabes? Experimentado en quebranto, que llevó todas las enfermedades, ¿sabes? ¿Cierto? Que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que por sus llagas seremos sanos. Pero yo que te quiero decir, según lo que mismo Isaías habló aún antes de lo que iba a pasar con Jesús y lo que nos puede pasar a nosotros, que no importa si pasamos por una vicisitud en la vida, estamos diseñados para soportar cualquier prueba, porque dice la palabra que juntamente con la prueba Jesús nos dará la salida. Pero no simplemente dice el profeta o los profetas o los apóstoles que Jesús nos va a dar la salida en medio de la prueba, sino que a través de Él te va a levantar, te va a exaltar y te irá a honrar. ¿Sabe? El Señor sabe de qué tú estás hecho. Lo que viene para ti, aún a través de ese proceso, ¿sabe que lo que viene es que Dios va a levantarte? Dios va a levantar tu autoimagen. Dios va a levantar ese negocio. Dios va a levantar tus finanzas. Dios te va a sacar Dios te va a quitar, el Señor te va a quitar esa enfermedad, ¿sabe? El Señor va a derribar todo argumento que te esté impidiendo que tú crezcas en la fe. Él lo va a hacer. Él desea, sabe, honrarte. Él desea exaltarte. Él desea ponerte en grande a ti. Aló. Así que el Señor va a responder todas tus oraciones. Otra cosa importante que yo vi en esta historia con este hombre, la fe que activa el poder, ¿sabe? Nos lleva a someternos a Dios. Aló. Sí. Porque hay ciertas cosas que tú nunca esperaste o nunca esperabas en tu vida y te preguntarás por qué pasan. Pero llega un momento dado en que en ese momento lo único que te queda a ti es someterte a la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuántos hoy tal vez simplemente dicen estoy aquí porque hoy me estoy sometiendo a la voluntad de Dios? Los médicos dicen una cosa, los exámenes dicen otra cosa, la realidad es crítica, humanamente nada se puede hacer. Hoy están hablando que hay un receso económico, pero simplemente es un temor y es algo mental, que aunque el mismo enemigo a veces coloca en la mente de los hombres o de los seres humanos. Pero lo importante de todo, dice que este hombre llegó a Jesús, le contó que su hijo estaba enfermo, que tenía problemas. Pero algo que este hombre hizo fue que se sometió a lo que el Señor le dijo.
Aló. ¿Sabe? Si tú quieres ver activado el poder de Dios a través de tu fe, debes someterte a la voz de Dios. Aló. Mira esto. En los momentos más difíciles de la vida del hombre, el espíritu del hombre estará más sensible a escuchar, a meditar y a obedecer la voz de Dios. Aló. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a cualquier monte: muévete de ese lugar o trasládate de un lugar a otro, y ese monte tendrá que moverse o trasladarse. Y él le dijo a ellos: para Dios no hay nada imposible. Así que, ¿cuándo el hombre está más sensible a escuchar la voz de Dios? Muchas veces cuando pasamos por ciertas pruebas. Porque de lo contrario estamos argumentados en nuestra propia opinión y nuestra propia sabiduría. Todos lo sabemos. Tal vez no buscamos el consejo de Dios, o no nos interesa, o ya nos hemos desentendido, o ya sabemos tanto que volvemos nuevamente y recaemos en seguir haciendo nuestra voluntad y las cosas siempre a nuestra manera. Eso suele pasar. Así que yo entendí algo acá, y es que Jesús quiso dejarle una enseñanza a sus discípulos, y es que el discernimiento les va a ayudar a saber qué les hablan, cuál es la realidad de la perspectiva humana y cuál es la realidad de la parte espiritual. El discernimiento nos va a ayudar a saber qué escuchamos, nos va a ayudar a filtrar qué es de Dios y qué no es de Dios. Nos va a ayudar a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios nos dice y no lo que el hombre dice. ¿Sabe? Mi experiencia fue en 40 días de escuchar lo que el hombre decía de mi salud. Mi experiencia fue que el Señor me sensibilizó a mí para simplemente que en mi mente estuviese la palabra de Dios. Solamente, ¿sabe? Fue una experiencia de 40 días. Para el hombre, una prueba, una enfermedad, un diagnóstico de muerte. Para mí fueron 40 días de estar escuchando la voz de Dios. Tercera clave, elemento importante para activar la fe, el poder de Dios a través de la fe, es estar escuchando la voz de Dios en medio de los procesos. Así que mira lo que pasa si decides escuchar la voz de Dios. Éxodo 15, 26. Dice así: les dijo el Señor: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo, el Señor, que les devuelve la salud. Así lo afirmo. ¿Qué quiere decir? Cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos va a devolver la salud. O sea, dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Mira, a mí me impresionó algo. Cuando Jesús los pusieron ante esta situación, ante este joven, mira, según lo que había dicho el profeta Isaías, aún el Señor no había sido expuesto al sacrificio en una cruz. Porque la profecía que decía: varón de dolores, ¿cierto? Por tus llagas hemos sido sanos. Mira esto. La pregunta es: ¿ya Jesús su cuerpo había sido totalmente enllagado para que se cumpliera esa profecía en la tierra? No. Mira esto. Jesús aún estaba, completo en su humanidad.
Jesús ya había resucitado. Jesús ya había experimentado el poder de Dios levantarlo entre los muertos. No. Pero Jesús, estando aún, dice, en este escenario donde un hombre le trajo a un hijo para que él lo sanara, la palabra dice que sí, Jesús sabía, ¿sabes?, que por la palabra, que por lo que él declarara a favor de ese hombre, el poder de Dios se activaría, lo liberaría y lo sanaría. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás viviendo? ¿Por qué tú estás pasando? Porque yo conozco a uno que dice que ya venció la enfermedad, porque ya llegó a la cruz, que venció la muerte, porque ya bajó al Hades, que venció la pobreza, la miseria, la ruina, la infertilidad, la esterilidad, dice, que venció todo lo que estaba en contra de nosotros como hijos de Dios. De aquel que venció a Madián, aquel que roba y quita. Aló. Yo conozco a ese Jesús. Por eso dije, la fe es Él. Y el poder es el Espíritu de Dios que ha obrado a través de Él por toda la humanidad y que hoy está en esta noche, en este lugar, y quiere a través de tu fe activar un poder sobrenatural en cada uno de ustedes. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. La palabra dice que Jesús inmediatamente supo la condición de este joven. Yo pienso que tal vez en lo espiritual Jesús tomó la actitud de un hombre de Dios como fue David. La palabra dice que cuando un día los filisteos estaban en contra del pueblo de Dios, los amedrentaban, ¿sabe? Y dice que iban a ir a tratar de saquearlos y destruirlos y eliminarlos. Dice que un hombre, David, un chiquitico, un hombre lleno del poder de Dios, de la unción de Dios, dice que se levantó y dijo: ¿quiénes son estos? Dice la palabra: incircuncisos, hijos del diablo, que se van a levantar en contra del Dios vivo. ¿Sabe? Y David fue un hombre que pudo derrotar gigantes también. Yo me imagino que cuando Jesús en lo espiritual le trajeron a este joven, porque él sabía los asuntos espirituales, le trajeron a este joven enfermo, con un problema, un compromiso espiritual. Jesús sabía en el mundo espiritual que, ¿sabes?, que el enemigo, por la fe de ese hombre, de su papá, por su fe, no podía totalmente tocar la vida de ese hombre. Jesús entendió algo en lo espiritual, por la fe de ese hombre, que Satanás tenía que soltar a ese hombre, que el diablo tenía que liberar a ese hombre. Y Jesús sabía que por el poder de Dios ese hombre tenía que ser sanado. Hoy yo te pregunto, ¿de qué cosas tú deseas, tú quieres que Dios te sane? Pero hoy quiero decirte algo, hay cosas que impiden muchas veces que como hijo de Dios nosotros podamos ver los milagros o ver el poder de Dios actuar de una manera poderosa en nuestras vidas. ¿Y sabe qué son? Son esas montañas de las que habló el Señor. Son esas montañas que muchas veces levantamos en nuestra mente. Son esos argumentos que muchas veces están ahí diciendo que tal vez ya Dios no puede hacer nada, que ya eso es imposible, que ya no tiene solución. Son esas montañas que se levantan en nuestras mentes. Son pensamientos, son argumentos que nos impiden seguir viviendo por fe. Si hay alguien aquí que hoy tal vez esté experimentando esas montañas en la mente, en alguna de las áreas de su vida, que le estén impidiendo ver el poder de Dios actuar en su vida, yo te invito a que pases aquí adelante. Porque hoy esos argumentos tienen que irse de tu vida. Porque hoy esos pensamientos tienen que huir de tu vida. Si hay alguien que hoy está luchando con el razonamiento, si hoy está luchando con la incredulidad,
si hoy está luchando con el escepticismo, si hoy está luchando con el cuestionamiento, si hoy está luchando con la lógica, yo te invito a que pases aquí adelante. Si hay alguien que hoy cree en Dios y mañana no cree, si hay alguien que hoy sale de aquí con una fe elevada, pero cuando llega a su casa la fe se le minimiza, pase aquí adelante. ¿Sabe? El Señor sabe a qué nos enfrentamos en el mundo espiritual. No podemos asociar nunca la verdad con la mentira, ni con la mentira con la verdad. Jesús es la verdad. En Jesús está la vida. En Jesús está la sanidad. En Jesús está la liberación. En Jesús están los milagros. En Jesús está la restauración. En Jesús está tu destino. En Jesús está la verdad. En Jesús está la paz. En Jesús está la plenitud que tú necesitas para tu vida. Aún si hay algo o alguien o una situación familiar que te haya robado la fe, que te haya quitado la fe, pasa aquí adelante. ¿Sabes? Lo primero que Jesús hizo fue reprender. Hoy, Padre, estamos delante de ti, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, por la fe de cada uno de los que estamos aquí, te pido que tú actives ese poder sobrenatural, aquel que puede cambiar la mente en un mismo instante del hombre, Dios, de una mujer. Hoy te pido, Dios, que se cumpla lo dicho, Señor, por los profetas en tu palabra, que tú eres el único que puede cambiar la mente de los hombres, que es el único que puede, Señor, llevarse esas montañas, Dios, que le están impidiendo a ellos ver un milagro. Vamos, ahí donde está, dile: Señor, ahora yo renuncio a esos argumentos. Vamos, dile: yo renuncio a esos pensamientos, a esos argumentos, a ese razonamiento, Dios. Dile: yo renuncio. Vamos, abre tu boca. Tú mismo tendrás que renunciar a esas cosas. Yo renuncio a la duda, Dios. Yo renuncio a esa incredulidad, a ese escepticismo, a ese razonamiento en medio del proceso que estoy viviendo. Tú me estás hablando, Dios, de activar tu poder a través de la fe. Tú me estás hablando que tú eres un Dios de milagros, dile. Por eso hoy renuncio a todo lo que me está impidiendo ver un mayor milagro, ver un mayor poder, verte mover de una manera sobrenatural sobre mi vida, Espíritu Santo, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi economía, Dios. Dile: Señor, cambia mi manera de pensar. Tráeme una revelación a través de tu palabra, Dios, para caminar en lo sobrenatural, para declarar los milagros sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, Dios. Dile: Señor, ahora en esta noche se activa la fe a otro nivel, Dios, a otra dimensión, Dios. Ahora se activa esa fe, dile. Activa la fe por el poder de tu Espíritu Santo en mí ahora, dile. Ahora se activa esa fe en mí. Oh, Makashatarababasha. Y vas a empezar a declarar ahora esos milagros. Va a empezar ahora a activar el poder del Espíritu de Dios sobre esa situación. Vamos, empieza a cambiar las cosas de lugar. Dile a la enfermedad: enfermedad, te vas de mi cuerpo. Enfermedad, te vas de mi vida. Enfermedad, te va de mis órganos. Aún llámala como te la diagnosticaron, pero dile: tú no tienes parte ni arte en mi vida. Jesús dijo: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Lo que Jesús quiso decir es que la enfermedad no tiene nada en mí. Es que la pobreza, la miseria, la ruina, la migraña, el cáncer, los miomas, nada de eso tiene poder en mí, porque en mí reposa el Espíritu Santo de Dios. Oh, Makashatarabababasa. Sigue obrando, Espíritu Santo. Dios está sanando, ¿sabes? Hay gente que está recibiendo sanidad a través de las lágrimas, del llanto. ¿Sabes? Dios está sanando en este lugar. Hay un poder de sanidad. Hay un poder de sanidad. ¿Sabes? Se está yendo todo diagnóstico en contra de tu vida. Yo no sé cómo se llama. Yo no sé si es una parálisis que te dictaminaron
tal vez en un miembro de tu cuerpo, no sé, inferior o superior. Yo no sé, pero ahora se activa el poder de Dios y ahora esos músculos ahora toman vida, recobran las fuerzas. La palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, toda enfermedad tiene que ser secada. Se seca toda enfermedad ahora. Toda célula, Dios, que tal vez quiso formar un mioma, ahora yo le ordeno que se seca en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús todo mioma empieza a desaparecer por el poder de Dios en tu vida o en tu cuerpo. Obra Espíritu Santo sanidad. Obra Espíritu Santo sanidad. Tu palabra dice que es por el Espíritu de Dios, que es por el dedo de Dios. ¿Sabe? El dedo de Dios está tocando ese órgano. El dedo de Dios está tocando esa sangre. Esa sangre está siendo renovada. Esa sangre está siendo cambiada. ¿Sabe? Está mejorando todo su sistema circulatorio. Ahora está mejorando. Está llegando oxígeno a su sangre, a toda parte del cuerpo, al cerebro. Ahora, por el poder de Dios. Lípidos en la sangre empiezan a desaparecer. Los lípidos en la sangre son simplemente grasas en la sangre, arterias que intentaron taparse, pero ahora el Espíritu de Dios empieza a desatar esas arterias. Empieza a desintegrar esos lípidos, esas grasas en las arterias. Ahora se empiezan a disolver. Yo empiezo como empiezan a disolverse esos cálculos. Hay cálculos que empiezan a disolverse y vas a ir al baño cuando salgas de aquí y los vas a expulsar. Sigue operando milagros. Señor, esta noche es lunes de poder. Esta noche es noche de milagros en este lugar. Toda migraña, todo dolor de cabeza, todo malestar en el cerebro, ¿sabes? Se va eso que estaba trayendo depresión a tu mente. Se va eso que estaba trayendo pasividad mental a tu mente. Se va todo espíritu que te estaba robando el propósito de Dios para tu vida y tu familia. Se va de tu mente ahora. Se va de tu mente ahora. La palabra dice: serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. En otras palabras, no simplemente habrá salvación en tu casa, habrá sanidad, habrá milagros, habrá liberación, habrá una manifestación cada día del poder de Dios sobre tus vidas. Así dice el Señor. Hay una presencia linda del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando el Espíritu se mueve, hay sanidad. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay consolación. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿sabes? Hay renovación.